¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Landacay y hoy les voy a hablar acerca de cómo funciona el alcance de variables y cómo se pasan los parámetros a las funciones, bien sea por valor o por referencia. En este caso he elegido el tipo de lenguaje de programación Lua, que bueno, vamos a explicar cómo funcionan las variables en Lua. Para esto vamos a explicar un poco acerca del concepto de alcance. El alcance es una propiedad de las variables que se refiere a su visibilidad. Existen dos tipos de variables, generalmente que tienen distintas reglas de alcance y se habla más de las variables globales y locales. Con respecto a Lua, pues es un lenguaje de programación extensible diseñado para una programación procedimental que ofrece un buen soporte para la programación orientada a objetos y la programación funcional. Se pretende que Lua usa como un lenguaje de script potente y ligero para cualquier programa que lo necesite. Lua está implementado como una biblioteca escrita en C. Esto es en el conjunto común de ANSI y C y C++. Pues respecto a los valores y tipos, Lua es dinámicamente tipado. Esto significa que las variables no tienen tipos, solo tiene tipos los valores. No existen definiciones de tipo en el lenguaje, todos los valores almacenan su propio tipo. Entonces, todos los valores en Lua son valores de primera clase. Esto significa que todos ellos pueden ser almacenados en variables. Pueden ser pasados como argumentos de funciones y también pueden ser devueltos como resultados. Pues existen 8 tipos básicos en Lua, que es el nil, boolean, el number, el string, el function y user data, el thread y el table. Nil es el tipo de valor nil, cuya principal propiedad es ser diferente de cualquier otro valor. El boolean es el tipo de valores falso o verdadero. Tanto el nil como el false hacen una condición falsa. Cualquier otro valor lo hace verdadera. Number representa números reales. Es fácil construir intérpretes en el Lua que usan otra representación interna para los números, ya sea en, en coma flotante, con precisión simple o errores largos. El string, por su lado, representa una tira de caracteres y se dice que Lua trabaja con 8 bits. Lua puede llamar y manejar funciones escritas en Lua y funciones escritas en C. Pues respecto a las variables, se dice que hay 3 tipos de variables en Lua, que son las variables globales, variables locales y campos en tablas. Las variables en Lua son todas las variables globales, incluso en bloques de instrucciones o funciones, a menos que las variables locales se declaren explícitamente como variables locales. Entonces el alcance de la variable local es desde la posición de declaración hasta el final del bloque de declaración. Pues las variables son lugares donde se almacenan valores. Y como ya lo habíamos dicho, en Lua están las globales, locales y campos de tabla. Lua asume que las variables son globales a no ser de que sean declaradas explícitamente como locales. Las variables locales tienen un ámbito scope que puede ser accedidas libremente desde dentro de las funciones definidas en su mismo ámbito. Antes de la primera asignación, el valor de una variable es nil. La sintaxis var es otra manera de expresar var en nombre y se usa para denotar campos de tablas. La manera en que se accede a las variables globales y a los campos de las tablas pueden ser combinadas mediante metatablas. Un acceso a la variable indexada que equivale a una llamada al getTable, y esta función no está definida ni es invocable desde Lua. Se usa aquí solo con propósitos ilustrativos. Todas las variables globales se almacenan como campos de tablas ordinarias en Lua, denominadas tables de entorno o simplemente entornos. Cada función tiene su propia referencia a un entorno. Así que todas las variables globales de esta función se refieren a esa tabla de entorno.
Por lo tanto, cuando se crea una función, se dice que está heredada del entorno de la función que se la creó. Para entender la tabla de entorno de una función en código Lua se invoca al getFence. Para reemplazarla se llama setFence. Esto se puede manejar en los entornos de una función C, pero solo a través de la biblioteca de depuración. Bueno, pues por último, esta función de el getTable no está definida ni es invocable desde Lua. Igualmente la variable m no está definida en Lua. Se usan solo por propósitos ilustrativos. Pues eso es todo respecto a la funcionalidad del alcance de las variables sobre el lenguaje de Lua, lenguaje de programación de Lua. Pues muchas gracias.